Hola, en este vídeo vamos a resolver un problema relacionado con la relación que existe entre el campo gravitatorio y el potencial gravitatorio. Para ello vamos en primer lugar a leer con atención el problema y a ir marcando los distintos datos que nos aporta el enunciado y lo que nos van a pedir. Bien, en primer lugar nos dicen que dos puntos, A y B, se encuentran separados a una distancia de 3 metros y están sometidos a un campo gravitatorio uniforme, siendo el potencial gravitatorio en B, me dicen que el potencial gravitatorio en B es el doble que en A. Si el potencial en A es de menos 8 por 10 a la menos 10 julios, nos piden que calculemos el valor del campo gravitatorio, el valor del vector de intensidad de campo gravitatorio, y que representemos en un esquema su dirección y sentido. Vale, pues entonces tenemos que calcular el valor y representarlo en un esquema. Bien, pues para ello lo que vamos a hacer en primer lugar es representar el esquema para fijarnos la situación que está ocurriendo. Entonces vamos a colocar dos puntos cualesquiera, por ejemplo A y B. Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Y entre ambos puntos sabemos que va a existir un campo gravitatorio porque están a distintos potenciales. Concretamente me están diciendo que el potencial en A es igual al doble que el potencial en B. Esto implica, si el potencial en A es el doble que el potencial en B, que en principio podríamos pensar que como el potencial en A es el doble que el potencial en B, el potencial en A va a ser mayor que en B. Pero hay que tener cuidado porque el potencial en A es negativo. ¿Esto qué implica? Que en valor absoluto sí que es verdad que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en B. Pero como los potenciales son negativos, como el potencial tiene un valor negativo, entonces en realidad el potencial en A es el doble que el potencial en B, pero como son negativos, un número negativo que es el doble que el otro, en realidad es más pequeño. Por tanto, el potencial en A es más pequeño que el potencial en B. ¿Esto qué implica? Pues que si el potencial en A es menor que el potencial en B, nosotros sabemos que por la expresión de la relación entre el campo y el potencial, menos delta V G partido delta X, esta es la expresión general, estamos hablando de potenciales, por supuesto potenciales gravitatorios, VG en todos los casos. Lo que ocurre en esta situación es que, de acuerdo con las conclusiones que obteníamos de esta expresión, el campo gravitatorio G va a estar dirigido hacia donde el potencial gravitatorio disminuye. Por tanto, como el potencial gravitatorio en A es más pequeño que el potencial gravitatorio en B, el campo gravitatorio va a estar dirigido desde la zona donde mayor es el potencial en B hasta donde menor es el potencial que es en A. Por tanto, esta sería la dirección y sentido que tiene el vector intensidad de campo gravitatorio, teniendo en cuenta los potenciales a los que se encuentran los puntos A y B. Por otra parte, nos piden también que calculemos el valor el valor numérico del vector intensidad de campo gravitatorio. Para ello, vamos a recurrir a la expresión que ya hemos escrito, G es igual a menos la variación del potencial gravitatorio partido por la variación de la distancia. Y a la hora de utilizar esta expresión debemos tener en cuenta que en función de los criterios de signos que tomemos a la hora de determinar la posición, pues vamos a encontrar que el campo gravitatorio nos puede salir positivo o negativo. Y yo, la verdad es que, como la información de este signo, que procede de la ecuación del gradiente, lo que aporta es información sobre la dirección del vector de intensidad de campo, y ya la hemos obtenido de este análisis, yo recomendaría tener en cuenta esta expresión como que el valor absoluto de G, el módulo, trabajando en módulo, es igual a el valor absoluto de delta VG partido delta X. De esta forma vamos a obtener siempre un valor de G positivo, porque si no, el obtener valores positivos o negativos nos puede llevar a intentar
relacionarlo con la dirección, y como eso está directamente relacionado con los criterios de signos que utilicemos a la hora de determinar las direcciones, y muchas veces nos dan la diferencia de potencial sin decirnos exactamente, nos da la diferencia de potencial en valores absolutos. Yo prefiero utilizar la ecuación, como os digo, en términos de valores absolutos. De esta forma nos ahorramos el tener que estar analizando los signos, porque el signo, ya os digo, que lo único que me aporta es la relación que tiene el sentido, lo que me aporta es el sentido que tiene el vector intensidad de campo gravitatorio. De esta forma, nosotros podríamos trabajar con que la diferencia de potencial es VB menos VA, el potencial gravitatorio en B menos el potencial gravitatorio en A, partido por la distancia delta X que separa ambos puntos. De este modo, el valor absoluto del vector intensidad de campo gravitatorio sería igual. Potencial gravitatorio en B sería el doble que en A, y como en A es 8 por 10 a la menos 10, pues sería, podemos poner, bueno, vamos a poner, bueno, vamos a hacerlo así. Este sería 2 por VGA menos VGA partido por delta X, recordad valor absoluto, y esto sería igual al potencial gravitatorio en A que multiplica a, bueno, lo habríamos sacado factor común, 2 menos 1 sería 1, 2 menos 1 si queréis lo hacemos así, partido delta X, valor absoluto, esto sería 2 menos 1 es 1, por tanto esto quedaría como VGA partido por delta X, que en realidad es, recordad, valores absolutos. VGA es menos 8 por 10 elevado a menos 10 dividido entre delta X, que estaríamos hablando que delta X es 3 metros. Nos decían que la separación era de 3 metros, y esto, si yo no me he equivocado, es 3,67 por 10 elevado a menos 10 newton partido por kilogramo, y os recuerdo que como estamos en valores absolutos, por eso lo he tomado como positivo, porque en realidad lo único que me importa es el valor del módulo del vector intensidad de campo gravitatorio, por eso estoy prescindiendo de los signos, ¿de acuerdo? Por eso estoy prescindiendo prescindido de este signo negativo que había aquí en la expresión, de este signo negativo. Ya no lo he puesto aquí por ser el valor absoluto, y lo que sí he hecho ha sido la diferencia, claro, porque esta es la diferencia de uno menos el otro, y sí que los tenemos que restar, y a la hora de restarlos sí tenemos que tener en cuenta su signo. Bien, a continuación vamos a resolver un ejercicio teórico también relacionado con estos aspectos, relacionados con la relación entre el campo y el potencial. Si me lo permitís, voy a detener un segundo el vídeo para poder copiarlo, y ahora seguimos haciéndolo. Bien, en este caso nos dicen que una partícula de masa m, situada en un punto A, se mueve en línea recta hacia otro punto B, en una región en la que existe un campo gravitatorio que está creado por una masa m. En este caso tenemos un campo gravitatorio que crea una masa m, y dentro de ese campo gravitatorio hay una partícula de masa m minúscula que se está moviendo desde un punto A en línea recta hacia otro punto B. Además de esto me dicen, si el valor del potencial gravitatorio en el punto B es menor que el potencial gravitatorio en el punto A, el potencial gravitatorio en B es más pequeño que el potencial gravitatorio en A. Me dicen que razonemos si la partícula, tengo que explicar si la partícula se acerca o se aleja de la masa m. Bien. Pues este ejercicio lo podemos resolver teniendo en cuenta al menos dos tipos de razonamiento. En primer lugar, vamos a realizar un razonamiento basándonos en la relación entre el campo y potencial, y en segundo lugar haremos un razonamiento, una resolución basándonos en un razonamiento en cuanto a las expresiones del potencial gravitatorio creado por una masa puntual. Bien. Bueno, en primer lugar nos dicen que una partícula de masa m está situada en un punto A y se mueve en línea recta hacia otro punto B, en una región en la que existe un campo gravitatorio creado por una masa m. Vamos a centrarnos en que la partícula se mueve desde un punto A, por ejemplo este,
hasta, en línea recta, hasta un punto B, por ejemplo este. Entonces la partícula se mueve en línea recta siguiendo pues, esta dirección. Bien. Y nos dicen que el valor del potencial gravitatorio en B es menor que el potencial gravitatorio en A. Este punto está en potencial gravitatorio VGB y este punto está en potencial gravitatorio VGA. Nos dicen que el potencial gravitatorio en B es menor que el potencial gravitatorio en A. Esto implica que el campo gravitatorio, que de acuerdo con la expresión que veíamos anteriormente, siempre va a estar dirigido hacia potenciales decrecientes, hacia donde el potencial es menor, en este caso va a estar dirigido desde A hasta B. Es decir, el campo gravitatorio está dirigido desde el punto A hacia el punto B, porque el campo gravitatorio siempre se dirige hacia potenciales decrecientes. Por tanto, entre estos dos puntos, el campo gravitatorio va a estar dirigido en esta dirección. Este sería el campo gravitatorio. Pues ya sabemos que el campo gravitatorio está dirigido hacia allá. Este sería el punto A y este sería el punto B. Y me preguntan si la partícula se acerca o se aleja de la masa m. Pues como el campo gravitatorio está dirigido en esta dirección, la partícula va desde A hacia B, la partícula de masa m se está moviendo hacia allá, esa partícula de masa m se está moviendo por la acción del campo gravitatorio. Si nosotros recordamos, las líneas de campo que origina una partícula de masa m siempre están dirigidas hacia la masa. Y si yo coloco una masa en una cierta región del espacio, esta masa va a seguir la dirección del campo gravitatorio y lo que va a hacer es sentir una fuerza gravitatoria que tiene la misma dirección que el campo gravitatorio y va a intentar acercarse hacia la masa m. Esto significa que si la masa se está moviendo desde el punto A hasta el punto B y el campo gravitatorio está dirigido hacia allá, como el campo gravitatorio está dirigido siempre hacia la masa m debería encontrarse en esta zona y por tanto la partícula se está moviendo desde A hacia B, el punto B está más cerca de la masa que el punto A, por tanto la partícula se acerca a la masa m. Esa sería la conclusión que nosotros podemos obtener a partir de este razonamiento. Y lo hemos hecho razonando la dirección del campo gravitatorio, sabiendo qué potencial es mayor y qué potencial es menor, y además teniendo en cuenta que el campo gravitatorio creado por una masa puntual siempre se dirige hacia la masa. Si el campo gravitatorio se va hacia allá, es porque la masa está en este sitio, está en esta posición, y por tanto la partícula que se está moviendo desde A hasta B se está acercando a la masa. Por otra parte, podríamos hacer otro razonamiento basándonos en las expresiones del potencial. Para ello nosotros podemos considerar una masa m y podemos considerar en una línea recta en la cercanía de esa masa. Nosotros sabemos que la expresión del potencial gravitatorio es igual a menos gm partido por r. Y sabemos, teniendo en cuenta esta expresión, que si la distancia desde el punto en el que nosotros estamos calculando el potencial a la masa central que crea el campo aumenta, entonces toda esta expresión disminuiría, pero ojo que es negativa. Entonces lo que ocurre realmente es que toda esta expresión disminuye, es decir, el valor absoluto del potencial gravitatorio disminuiría, pero en realidad lo que está ocurriendo es que como es un número más pequeño, pero es negativo, un número más pequeño negativo en realidad es más grande, por tanto el potencial gravitatorio en realidad está aumentando. Aunque su valor sea más pequeño, como es un valor más pequeño pero negativo, en realidad lo que está haciendo es hacerse más grande. Por tanto, a medida que nos alejamos, el potencial gravitatorio es más grande. Pues como me están diciendo que el potencial gravitatorio en B es más pequeño que el potencial gravitatorio en A, si el potencial gravitatorio en B es más pequeño que el potencial gravitatorio en A,
Esto implica, el potencial gravitatorio más grande estará más lejos. Esto implica que la distancia a la que se encuentra el punto B será más pequeña que la distancia a la que se encuentra el punto A. Esto implica que el punto B está más cerca que el punto A. Por tanto, el punto B se tiene que encontrar más cerca de la masa m que el punto A. Y como nos están diciendo que la partícula se mueve en línea recta desde A hacia B, el movimiento de la partícula es lo que está ocurriendo es que la partícula de masa m se acerca a la masa m. A partir de ambos razonamientos, dos razonamientos totalmente distintos, hemos llegado exactamente a la misma conclusión. La partícula se está acercando a la masa m. De esta forma hemos aplicado las ecuaciones que relacionan el campo y el potencial para un ejercicio numérico y para un ejercicio teórico, aunque hemos visto que este ejercicio teórico en realidad también se podía haber resuelto teniendo en cuenta simplemente la expresión del potencial gravitatorio.